Hola amigos, estoy con el doctor Joan Payés. ¿Dónde nació? Bueno, nací en un pueblecito del norte de Cataluña, muy cerca de la frontera con Francia, llamado Sant Pere Pescador, pueblecito de campesinos. En los años que yo nací, hoy es un pueblecito también de campesinos, pero básicamente también de turismo. ¿En qué fecha? Yo nací hace 68 años, 1947, es decir, aún posguerra inmediata, por tanto, la situación de los primeros años del franquismo. ¿Quién me puede platicar sobre el franquismo? ¿Qué te puedo practicar? Bueno, pues que fue una dictadura muy dura en Cataluña, porque no solamente en Cataluña eran republicanos, sino que además eran catalanes republicanos, por tanto no solo fueron reprimidos por republicanos, como el resto de España, sino además se prohibió la lengua catalana como lengua de expresión en la escuela, como lengua de escritura, como lengua de literatura, como lengua de cine y de teatro, de tal manera que la gente de mi generación no estudiamos jamás en catalán. Yo he aprendido a leer y escribir en catalán ya de adulto, porque tanto la escuela primaria como la escuela secundaria como la universidad te enseñaban en español. Hoy esto afortunadamente ha cambiado y tanto la escuela primaria como la secundaria como la universidad te enseñan en catalán, que es el idioma de Cataluña, y además en español, que es el idioma de España, pero no solo en español, que no es el idioma que se habla en casa, sino fundamentalmente el idioma que se habla en casa y además español. ¿Qué sucesos o eventos de la vida cotidiana me tocaron durante el franquismo? Bueno, durante el franquismo me tocaron todo lo que iría desde el año 47 hasta la muerte del dictador. Te señalaría como parte de mis recuerdos, pues todo lo que representaba la represión y el temor que la gente tenía de hablar más de la cuenta, de decir determinadas cosas, de pensar de determinada manera, de no ser respetuoso con la Iglesia y por tanto de ir a misa los domingos. Bueno, todo aquello, digamos, que eran los pilares ideológicos del régimen. En mi recuerdo, por ejemplo, yo viajaba a menudo a un pueblecito, a una ciudad que estaba a unos 100 kilómetros del pueblo donde vivían mis abuelos, y siempre la imagen tétrica, pasaba la Guardia Civil a pedirte la documentación, a mí no, porque era niño, pero a mis padres, y el temor que tenía la gente, ahora por qué pasa, a ver si nos detienen, a ver si... Esta es una primera imagen digamos, de la infancia, ¿no? Luego, evidentemente, todo lo que tiene que ver con una escuela y una sociedad muy represiva, sexo prohibido, literatura prohibida, literatura, digamos, buena prohibida, etcétera, etcétera. Ya de un poco más adulto, cuando entré a la universidad, todo el movimiento antifranquista. Yo ahí entré ya en la universidad, tomé conciencia política, más o menos estuve en movimientos estudiantiles antifranquistas y evidentemente... ¿De cuál se acuerda? Bueno, a ver, fundamentalmente en la universidad se creó un sindicato democrático de estudiantes que fue, digamos, la DALID, la plataforma, digamos, de rechazo a la universidad franquista. Detrás de este sindicato había partidos de todo tipo, Partido Comunista, Partido Socialista, partidos maoístas, partidos trotskistas, pero la organización en sí no era el portavoz de un partido, sino que era un abanico más amplio que daba cabida pues, a que todos los estudiantes demócratas pudieran, digamos, militar en el sindicato sin más problemas. ¿Algún líder? Bueno, sí, a ver, yo ahora recuerdo uno que murió hace relativamente poco, Francisco Fernández Buey, que era un filósofo marxista, un joven que fue el delegado de facultad mientras yo estudiaba en este sindicato, y bueno, una persona de un verbo muy fluido, una persona muy inteligente. Luego fue filósofo, fue catedrático de filosofía y murió hace relativamente poco, joven aún. ¿Usted en esa época se consideraba de alguna ideología? No sé, hombre, a ver, yo vengo de los que perdieron la guerra, entonces los que perdieron la guerra, aunque iban con mucho cuidado en manifestar sus ideas, sobre todo en los pueblos, los pequeñitos, mi pueblo tiene 1000 y pico de habitantes, bueno, yo vivía en un caldo, pues, antifranquista, ¿no? Porque mi padre estuvo en un campo de concentración, mi abuelo estuvo en la cárcel, toda mi familia estuvo implicada en la derrota, ¿no? ¿Los nombres de ellos, de su padre? Los nombres, es igual, no, ya murieron, eran simples ciudadanos, digamos, que en la época de la República militaron donde tenían que militar y en la guerra se vieron implicados en una guerra que no buscaron ellos, que se les impuso con el golpe de Estado de Franco, ¿no?
ideas, pero con mucho cuidado de manifestarlas en público y sobre todo de que sus hijos pudieran vivir las consecuencias de la represión, ¿no?, que ellos vivieron. Luego recuerdo muy bien, ya digamos la etapa final del franquismo, como todo el mundo ponía botellas de champán en la nevera para que cuando se anunciara el día de la muerte de Franco destaparlas y celebrar, digamos, la venida de otro régimen, ¿no? Pero usted no se consideraba así como comunista, como republicano, antifranquista. A ver, yo me consideraba antifranquista. Yo luego tuve mis ideas políticas, milité en partidos políticos de izquierdas. Bueno, en algún momento estuve cerca del Partido Comunista, pero nunca me acabó de gustar la ideología comunista, sobre todo porque siempre ha sido muy estatalista. En otro sentido estaba más cerca ideológicamente del trotskismo o del anarquismo en su versión, digamos, CNT, en su versión anarco-sindicalista, que fue la más importante hasta la Guerra Civil en Cataluña. Cataluña, la República, Guerra Civil y buena parte del siglo XX y del XIX, el movimiento obrero estaba organizado en el anarcosindicalismo. Ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista tuvieron el peso que después tendrían, ya pasada la guerra y acabada la dictadura. Por tanto, fue la militancia juvenil en la que uno pues, tiene claro que ha de militar. Milité durante algunos años hasta que un buen día dejé de militar. No renuncié a las ideas, pero ya cuando la democracia se estabiliza y cuando ves que los partidos se convierten en burocracias y que el militante de base, si no promociona, si no tiene un cargo político, es un cero a la izquierda, pues dejé de militar. ¿No sufrió usted represión? Yo fui detenido en la universidad como estudiante, pasé unas horas, creo que recordar unas 12 horas en comisaría, pero no me juzgaron ni nada. Luego tuvo consecuencias, porque por ejemplo no me dejaron acabar la carrera, no me dieron prórroga. En España cuando estudias una carrera universitaria y tenías que ir al servicio militar te daban una prórroga para acabar los estudios, me la negaron. ¿Qué estaba estudiando? Filosofía y letras, historia moderna contemporánea. Me denegaron la prórroga, por tanto tuve que abandonar los estudios, ir a hacer el servicio militar y cuando acabé el servicio militar acabar los estudios, con lo cual tuve 7 años, 7, 8 años estudiando. ¿Cómo fue que se especializa en la didáctica de las ciencias sociales? Bueno, me especializo en la didáctica porque me hago maestro. Cuando acabo la carrera de historia, pues me veo la obligación de encontrar trabajo y el trabajo lo encuentro en la enseñanza. Entonces es cuando uno descubre que nadie la ha preparado para enseñar. Uno podía más o menos investigar, hacer menos cosas, pero nadie la había preparado para enseñar. Empiezo a trabajar, recuerdo cómo me habían enseñado, lo voy aplicando hasta que descubro que mi situación no es única, que hay mucha gente como yo que está en con la misma problemática. Entonces entro en contacto con un movimiento de renovación pedagógica, el movimiento de Maestros Rosa Sensat, un movimiento que este año celebra el 50 aniversario de su fundación, y ahí nos formamos un grupito de gente que nos denominamos Grupo de Ciencias Sociales de Santa Rosa Sensat. Y empezamos a pensar cómo hemos de enseñar, y de cómo hemos de enseñar entramos en el qué hemos de enseñar, y del qué hemos de enseñar entramos en el para qué hemos de enseñar, y empezamos desde abajo, desde el aula, desde el salón de clase, a construir programas alternativos al programa franquista. Estoy hablando aún de franquismo. Esto lo divulgamos a través de las escuelas de verano, que eran unas plataformas de debate pedagógico e ideológico muy importantes, plataformas que llegaron a agrupar en Barcelona hasta 5.000 maestros la primera semana de julio, que es cuando se hacían en España estas escuelas de verano, siempre con una clara intencionalidad política, una escuela democrática diferente a la escuela franquista, y bueno, y allí surge pues, mi formación real como maestro para enseñar otra historia y otras ciencias sociales. Y de allá con el tiempo, pues me llaman en una escuela normal, la Escuela Normal de la Universidad Autónoma, me llama para ir a dar didáctica. En mi universidad nadie daba didáctica si no venía del mundo de la escuela y además si no había reflexionado y escrito sobre programas educativos. Por tanto, yo ya tenía un pequeño currículum y había publicado algunas cosas. Empiezo a trabajar allá y allá pues empieza todo un largo camino ¿En Barcelona? Sí, en la Universidad Autónoma de Barcelona, de más de 30 años, casi 40, sobre la didáctica. En realidad solo he enseñado didáctica y solo me he preparado para preparar a futuros profesores. ¿Cuál sería la diferencia entre didáctica de la historia y enseñanza de la historia? A ver, la cara y la cruz de una
enseñas a jóvenes ciudadanos que serán cualquier cosa, pero que no serán maestros. Enseñar didáctica es enseñar a futuros docentes para que aprendan a enseñar historia. Yo esto lo tengo claro desde hace muchos años. Son las dos caras de la misma moneda, no se entiende una sin la otra, pero no es lo mismo enseñar a niños que enseñar a maestros. Los niños van obligados a la escuela y los maestros eligen ser maestros porque quieren. Sí. Sé que tiene una red con Colombia, Argentina, Chile. Sí. El que me platicó. No la tengo yo, existe una red y afortunadamente han creado grupos de profesores chilenos, argentinos, colombianos, brasileños, mexicanos también. Bueno, estamos intentando construir una red de profesores de didáctica de las ciencias sociales, por tanto que incluya historia, que incluya geografía, que incluya otras ciencias sociales, con una intención clara de intentar dar a conocer lo que estamos haciendo, aprovechar lo que hacen otros para intentar mejorar nuestra realidad, nuestra investigación y sobre todo para empezar a ver que si no nos unimos, el día que esto desaparezca, desaparecemos todos. Aquí el día que alguien decida que ya no vale la pena enseñar, no solamente sacará la historia, la geografía y todas las humanidades habidas y por haber. Se debe enseñar la historia reciente, por ejemplo, yo pienso, no sé, Ayotzinapa. Sí, claro, es que yo diría que hay que empezar por la historia reciente. Para un niño o niña de 12 años, intentar que comprenda los cambios producidos, cambios y continuidades, hace 100 años es relativamente fácil. Hace 1000 no es tan fácil. La diferencia es muy clara. 100 años es un número que domina y que además puede rastrearlo en su propia familia, porque estamos hablando de sus bisabuelos. Y hace 1000 años es una fecha inmensa, porque él solo tiene 12, y 1000 años no puede rastrearlo en su familia ni tímidamente. Entonces yo soy muy partidario en que la enseñanza del cambio y de la continuidad, la interpretación de la historia se haga en los tiempos más cercanos, no necesariamente la historia política. En enseñanza primaria tú puedes trabajar con los niños, la comparación de cómo era la escuela, cómo te alimentabas, cómo vestías, cómo jugabas, es decir, hay cantidad de elementos que te permiten estudiar el cambio y la continuidad, ver el por qué las cosas cambian y qué efectos tienen los cambios, y luego a partir de ahí ir construyendo una trama que nos lleve a una historia más cronológica, en la cual, bueno, si empezamos en la prehistoria, quizá ya los alumnos sepan qué significa esto, porque habrán construido, digamos, la idea del cambio y la continuidad y la explicación del cambio. Si en cambio empezamos y queremos que entiendan el paso del paleolítico al neolítico, no lo van a entender, aunque aparentemente nosotros les digamos lo que tienen que aprender. No lo van a entender porque estamos hablando de una sociedad que está años luz de lo que ellos pueden llegar a imaginarse. Y si la entienden como un cuento, como la historia de Menuso. ¿Es un personaje histórico? No tengo poco la ciudadanía, los hombres y mujeres que han sido. No tengo ningún personaje que me llame particularmente la atención. Creo que los personajes históricos no existen. Existen los personajes que destacaron porque detrás tenían hombres y mujeres que les hicieron destacar. Es aquello que de Bertolt Brecht, quien construyó Tebas. Último mensaje. Último mensaje, pues bueno, yo sigo creyendo que vale la pena enseñar historia, enseñarla bien, porque si hay que enseñarla mal, mejor no enseñarla bien para que los chicos y las chicas se ubiquen en su presente, vean la historia en su presente, utilicen los conocimientos para interpretar la prensa, es decir, lo que ocurre en el presente, y sepan ver que lo que ocurre en el presente seguramente establecerá los cimientos de lo que va a ocurrir en el futuro, que es realmente el tiempo que van a poder construir, porque el pasado lo van a poder reconstruir mentalmente, el presente es un tiempo efímero y la única alternativa que tenemos tú y yo es empezar a construir tiempo de futuro. Si tú y yo ya tenemos una edad, aún pensamos en el futuro, los niños, las niñas de 10, de 12, de 15, de 18, que tienen mucho futuro, han de tener la preparación suficiente para, aprendiendo de su pasado y del pasado de los otros, poner los cimientos que nos permitan hacer un mundo distinto y un mundo mejor. Y este es el reto. Pues muchas gracias, doctor. Amigos, nos despedimos desde Morelia en septiembre de 2015. Vamos a seguir en este encuentro de la redilla. Gracias. Una joven profesora de didáctica de las ciencias sociales, recién doctorada en la Universidad Autónoma de Barcelona, y es un poco también la evidencia de lo bien que lo estamos haciendo en España. Una joven
joven promesa muy bien preparada no la podemos contratar y se va a trabajar a otro país como Inglaterra, que hoy es una excelente profesora en la Universidad de Manchester, donde tiene mucho futuro, porque en España somos tan espabilados que negamos a los jóvenes la posibilidad de iniciar su carrera en el país. La ponencia se centra fundamentalmente en lo que yo he trabajado este curso 2014-2015 con los estudiantes que se forman como profesores de historia de secundaria. En España los profesores de secundaria son primero o licenciados o graduados en alguna de las ciencias sociales, fundamentalmente en historia o en geografía o en historia del arte, o ya verán también en sociología, en ciencia política, etc. Cuando acaban el grado, ya con el título de grado de licenciado, la diferencia está que el licenciado eran 5 años, 10 semestres, y ahora ya en España son graduados, por tanto son 4 años, 8 semestres. Cuando acaban, pues ya el título, se pueden matricular para formarse como profesores en un curso súper acelerado en el que tienen unas asignaturas de psicopedagogía, unas asignaturas de didáctica y la práctica. Por tanto, milagros no podemos hacer, pero intentamos hacer algo. Concretamente, la investigación que yo les propongo tiene mucho que ver con el punto de partida y con, luego verán, una preocupación básica. Es muy frecuente oír en la academia que los profesores no enseñan una historia adecuada a lo que los historiadores universitarios consideramos que deben enseñar. Es decir, hay un discurso de no, si la historia que se enseña, pues yo pretendía demostrar qué historia se enseña y quién la enseña. En realidad, el propósito de la investigación es que yo, como profesor de didáctica, al inicio del curso, yo soy el primero que intervengo en una asignatura que tiene como dos objetivos muy claros. Mostrarles qué es la didáctica, porque por supuesto no lo saben, durante los 4 años que han estudiado en la Facultad de Historia o en las facultades respectivas han tenido una formación muy especializada en su disciplina, de tal manera que pueden llegar a especializarse en historia antigua, siglo III, segunda mitad, y pasarse 8 semestres dando vueltas al retorno, luego acaban, y como evidentemente la universidad no necesita ni la sociedad especialistas en siglo III a.C., segunda mitad, y han de vivir, se dedican a la enseñanza, entonces vienen a hacer el máster de formación. Por tanto, la primera idea es que yo disponga de una información sobre qué conocimientos tengo. Y la segunda es que ellos descubran su racionalidad. Yo el primer día les digo, yo no tengo mucho tiempo, es una asignatura introductoria corta, pero pretendo como mínimo que ustedes duden de la imagen que han ido construyendo sobre qué significa enseñar historia y qué historia han de enseñar. Si no dudan, no hay cambio cognitivo, y esto explica buena parte de la reproducción de un tipo, una metodología de enseñanza que no es muy, digamos, muy adecuada a los tiempos que corren, para decirlo en suave. Por tanto, estos son los dos propósitos. El punto de partida es mi creencia, mi firme creencia, que el profesor tiene autonomía suficiente para tomar decisiones en el mundo. Es decir, que no hay poder político que controle lo que yo estoy haciendo en mis 50 minutos en mi hora. No hay policía en mis aulas, ni hay siquiera el ángel de la guarda que me proteja o que se chive. Por tanto, yo dispongo de un margen de autonomía suficiente para intentar adecuar lo que enseño a unos alumnos que únicamente conozco yo. No conoce el ministro, no conoce el inspector, no conoce el subsecretario, solo los conozco yo porque soy su profesor. Por tanto, los supuestos de partida son estos. Yo puedo decir sobre los contenidos de un tema o menciono, quizá no me puedo saltar mucho el currículum, pero puedo adecuar los contenidos del currículum en función de mi competencia docente. La realidad territorial a la que sitúa un tema, yo puedo comparar lo que estoy haciendo de historia de México con algo de historia de España en el mismo momento, para que vean, para que comparen puntos de vista, para que comparen qué ocurre con un mismo problema en contextos territoriales distintos. Y evidentemente puedo seleccionar los protagonistas. Voy a ver que sobre el tema protagonistas me he entretenido un poco más. Puedo elegir la temporalidad, puedo hacer una historia comparada y por tanto ver cómo un mismo problema se soluciona en momentos distintos. Existen fuentes y materiales exactamente igual. Puedo decir, seguir con el libro, fundamentalmente con el libro, o puedo utilizar alguna fuente primaria, observación directa, un recorrido por la ciudad, imágenes, fotografía, internet nos ofrece muchísimas cosas, etc. Y finalmente, evidentemente, puedo elegir una metodología para la enseñanza y para el aprendizaje. En realidad,
Yo tengo claro que los muchachos cuando me llegan tienen muy claro que son historiadores, que son geólogos, pero no tienen ni idea o no tienen claro qué significa ser profesor. En todo caso piensan que es suficiente para enseñar con lo que saben. Y esto es bastante una preocupación, creer que no hace falta formarse, que ahora les obligan a hacer un máster que además lo tienen que pagar, no vienen muy predispuestos. Pero bueno, hay que convencerles de que realmente el proceso de profesionalización como docente tiene unas reglas de juego que no son exactamente las de reproducir mecánicamente lo que han aprendido en la universidad. La indagación sobre las representaciones, perspectivas o creencias, aquí no me entretendré, ya Lucía ha presentado algunas de las ideas, se centraría fundamentalmente en los saberes que deberían enseñar y en las concepciones de la enseñanza que van implícitas en ella. Los referentes teóricos, bueno, hay una línea de investigación que yo he cuidado durante bastante tiempo, que tiene como objeto investigar nuestras propias prácticas y la formación de los futuros docentes. Yo soy de los que creo que es verdad que hemos de ir a investigar lo que ocurre en los salones de clase, pero también hemos de investigar lo que ocurre en nuestros salones de clase, porque es en nuestros salones de clase donde podemos intervenir de manera más activa para intentar reequilibrar o tomar decisiones en función del docente que podemos trabajar. Los referentes teóricos serían todo el tema del desarrollo profesional. Concretamente, a mí en su momento me gustó mucho el trabajo de Beverly Armento, el pensamiento del profesor. Yo hice mi propia tesis sobre el pensamiento del profesor y luego todo lo que deriva de las representaciones del futuro profesor sobre la enseñanza, sobre los contenidos, etcétera, etcétera. La investigación coge todas las etapas educativas y en realidad hoy no he sido especialmente afortunado con las diapositivas, me van a perdonar, pero no me acordaba que tenía que hacer diapositivas y las he hecho como ya pensaba. En esta investigación concretamente me ubico bastante en los saberes docentes. Los saberes docentes que, según Altec, pueden ser de varios tipos. Los saberes a enseñar son los saberes académicos, científicos, disciplinares, etc. Me centro en estos saberes a enseñar, porque ellos proceden de las licenciaturas, de posgrados, de historia, de geografía, y luego verán otra cosa. Por tanto, no estoy pensando tanto en los saberes de la práctica, ni en los saberes para enseñar, ni en el cómo, sino en aquello que han aprendido y cómo que aquello que han aprendido en sus estudios universitarios puede incidir o no a la hora de decidir qué van a enseñar. Ahí hay una serie de referencias sobre trabajos distintos, está la propia tesis de Lucía que he presentado y bueno, ya llevamos muchos años intentando averiguar cómo podemos mejorar nuestra propia práctica en formación docente y sobre todo cómo podemos relacionar teoría-práctica, porque como ya he dicho sabemos bastante por investigación que la práctica es un elemento socializador que no siempre favorece las innovaciones que proponemos desde la universidad. Los supuestos son claros, el profesor es clave en la determinación del currículum que aprendemos. Y esto lo han de tener mucha conciencia, por activa o por pasiva, por acción o por omisión. Pero lo que yo aprendo o dejo de aprender en el salón de clase siempre es consecuencia de las decisiones que ha tomado el profesor o la profesora. No es el responsable en última instancia. El responsable son las políticas educativas de formación de profesores, pero en realidad la imagen del que aprende siempre tiene relación con aquel profesor o aquella profesora que le ha abierto o le ha cerrado ventanas. Y si no, solo hemos de recordar nuestra propia historia como alumnos para ver, pues no sé, en mi caso, lo que hizo mi profesor de matemáticas, que me enseñó a no amar las matemáticas, ¿no? Y así sucesivamente. El alumnado que ha decidido formarse como profesor tiene, y este es otro supuesto, tiene representaciones de los contenidos del enseñanza. También Lucía ha insistido en ello. Nosotros formamos, los futuros profesores forman su competencia profesional desde el primer día que pisan un salón de clase. Van recibiendo imágenes que luego, evidentemente, si no siguen la carrera profesional, las olvidan. Pero si optan por ser profesores, las tendrán muy presentes y las utilizarán en cualquier momento de su vida profesional. La relación entre la formación teórica y la formación práctica realizada no suele, este es otro supuesto, no suele modificarse. Este es un tema preocupante. La relación formación teórica en la universidad, en las facultades de historia o en la misma facultad de educación donde impartimos este máster y la formación que reciben son dos mundos distintos. Por regla general se establecen muy pocos puentes, con lo cual
bueno, vemos que cuesta mucho cambiar los contenidos curriculares. El futuro profesor de secundaria no suele establecer estas relaciones entre el aprendizaje académico y los contenidos escolares. Y el futuro profesor no toma decisiones a partir, esto también lo ha dicho Lucía, a partir de los propósitos o de las finalidades. Estos son los supuestos que yo quería comprobar. La muestra fueron 58 estudiantes, el 53% estaban formados en la propia Universidad Autónoma y las titulaciones las ven aquí. Una mayoría, 67%, eran licenciados en Historia, en las distintas especialidades de Historia, porque uno ya no se forma en Historia general, no tiene una visión general, sino uno se especializa en Historia antigua, moderna y así sucesivamente. Luego había un grupo muy pequeñito de Geografía, otro grupo muy pequeñito de Historia del Arte, un grupo importante de Ciencia Política, relativamente importante, un grupo de Humanidades es una especie de Max Mix, donde hay un poco de todo, filosofía, literatura, historia del arte. Háganme una preparación de una clase para un grupo de enseñanza secundaria obligatoria, 12, 17 años, del tema que quieran, en el curso que quieran. Dígame qué harían ustedes para que yo me lo lea y pueda decir quién creo que es la persona más adecuada. Y esta es la información que les doy. Por tanto, fíjense que en este tema pueden decidir elegir el contenido que quieran, pueden decidir ejemplificarlo como quieran, etcétera, etcétera. Es un tema muy abierto. Y luego, y ahí está la clave, luego al cabo del final de mis sesiones, que son pocas, son 4 sesiones de 2 horas y media, por tanto, es muy poquito esta primera. Les pido el análisis, les entrego el texto y ahora analícenme ustedes lo que han hecho, lo que hicieron el primer día y apliquen, en la medida de lo que han aprendido en estas sesiones relativamente cortas, apliquen el análisis a su propio texto. Ya veremos que esto es muy poco tiempo para que hagan. Resultados. Básicamente les presentaré los resultados de qué enseñarían, qué temas consideran relevantes y quiénes protagonizan estos temas. Me ubico básicamente en un análisis del contenido con esta idea, repito, que me parece que hemos de poner en cuestión, porque en realidad ellos se han formado en un conocimiento seguramente muy actual, pero luego entienden que el conocimiento escolar es otra cosa y por tanto no trasladan, no aplican estos conocimientos. ¿Por qué quiero ser profesores? Y ahí veremos en primer lugar la intencionalidad, las finalidades. Es curioso porque la más elegida es esta, para desarrollar el espíritu crítico del alumnado. Teóricamente tienen conciencia que su tarea es que el alumno piense, despertar ese conocimiento. Luego veremos que en la lección del tema y en la metodología no es así. No es así, entre otras cosas porque están muy mentalizados, casi de lección por día, o de lección cada 2 o 3 días. Y evidentemente, si uno quiere que desarrollen el pensamiento crítico, la causalidad, la conciencia histórica, la interpretación de las fuentes, etcétera, etcétera, no se da. Pero esta es lo más importante. También es cierto que en segundo lugar es la transmisión de conocimientos. En segundo lugar, consideran que lo fundamental es transmitir conocimiento. El resto queda bastante diluido y bueno. La otra cosa, ¿cuál de los contenidos siguientes crees que deberían aprender necesariamente los chicos? Y ahí les damos varias opciones. Una historia y una geografía del mundo, que es la más valorada. Una historia y una geografía local menos valorada. Esto lo dice tan bien, una enseñanza a partir de problemas sociales relevantes, y este les llama la atención y también lo valoran. Luego veremos que en la práctica no eligen problemas sociales relevantes. Ustedes saben que hoy, frente al enfoque disciplinar, está emergiendo con relativa fuerza desde una perspectiva crítica lo que son los problemas sociales relevantes en el mundo anglosajón y lo que son las cuestiones socialmente vivas en el mundo francófono. ¿Qué significa poner el énfasis no tanto en la disciplina por la disciplina, sino en la disciplina como medio para ayudar a resolver problemas reales? Por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en las migraciones procedentes de Siria hacia Europa. Esto no se enseña solo desde la historia, sino desde la historia, desde la geografía, probablemente también desde la antropología, desde la sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, en el cuestionario nos dábamos un retrato sobre posibles cosas. En el texto lo verán mucho mejor. ¿Qué etapas y qué cursos eligieron y por qué? La mayoría de los alumnos decidió programar una clase
para la enseñanza secundaria obligatoria. Podían elegir la posobligatoria, no era, ellos eligieron en algún caso, algunos sí, pero la inmensa mayoría se limita a pulir, a matizar algunas cosas de lo que había escrito en el texto original, en el relato original. Razones. Bueno, la historia de Grecia he elegido algunas de las razones de aquellos que apuntan formas, es decir, de aquellos que vas viendo que tal vez historia de Grecia, una buena forma de entender la teoría de la historia es ver que somos herederos de formas de pensar y de ser de personas que vivieron hace unos hombres que casi siempre son la ley. Bueno, cuando les proponemos cosas, pues bueno, ahí sí tienen en cuenta que deberían estudiar las mujeres, deberían incorporar las mujeres, porque además queda mal ser machista. Y por tanto, pero luego, ¿cómo esto genera? Homosexuales ahí prácticamente no se lo plantean, la esclavitud algunos se lo plantean. Hay una tarea muy importante que en Francia da un buen ejemplo, revisando el currículum desde la perspectiva de cuestiones socialmente vivas, se han dado cuenta que Francia no aparecía nunca como una nación esclavista, desde luego España tampoco, cuando fue una gran potencia esclavista. Bueno, entonces hay que empezar a revisar esto. Hoy, por ejemplo, en Barcelona han empezado a aparecer denuncias de monumentos dedicados a esclavistas, gente que se enriqueció con el tráfico de esclavos. Monumentos insignes que nadie los discutía porque evidentemente en el pie del monumento no pone que se enriqueció traficando con personas. Niños y niñas ni lo plantean. Gitanos, que es una minoría étnica en España que lleva 500 años con nosotros, ni se lo plantean. Bueno, van viendo que en realidad sigue muy fija en su mente que hay que hablar de los grandes. Bueno, esto es preocupante. Aníbal, Escipión Africano, Reyes y Católicos, Alfonso XIII, Franco, Hitler, personajes colectivos, cuasi personajes, fuerzas sociales, conquistadores, etcétera. No hay apenas protagonistas. En general, en el texto no están más preocupados por el contenido factual o conceptual que por quién protagoniza estos hechos. De los 58, 33 no citan nada, y los que citan ya vemos personajes concretos, muy concretos, casi todos hombres. Creo recordar que había alguna mujer, Isabel la Católica, y poca cosa más. Bueno, ahí, cuando les preguntaba, en la revisión de 58 solo tres tuvieran en cuenta lo que yo les había dicho. Y bueno, encuentro adecuado tratar temas sobre minorías o sobre aquellos grupos que ni han sido tratados como las mujeres, los homosexuales de otras culturas. Los jóvenes pueden romper tabús, aprenderían a no tener prejuicios con los otros o a no sentirse superiores. En el tema que había elegido inicial los Reyes Católicos, aquí ya introduce, pero de 58, 3. Otro tema, Guerra Fría, dividía a la clase en grupos que representasen los siguientes protagonistas: gobierno de Estados Unidos, vietnamitas favorables, vietnamitas, etcétera, militares, manifestantes. Ahí ya vemos que humanizan un poco más. Fíjense que esto es un problema serio. Yo creo que en la enseñanza de la historia, al ser el lenguaje la clave del aprendizaje, deberíamos cuidar mucho el tipo de lenguaje. Por un lado, hay todo un difícil aprendizaje conceptual. Los conceptos que manejamos son muy abstractos, pero además casi siempre los planteamos como realidades objetivas y nunca los encarnan hombres y mujeres que de una manera, si quieren, más inductiva les permitieran seguir el hilo conductor de un proceso para luego construir conceptos ya mucho más acordes con los conceptos que luego podían transferir a otras situaciones. Siempre partimos del concepto y el concepto casi nunca lo concretamos en situaciones comprensibles para estos jóvenes estudiantes. Conclusiones. Bueno, el escaso valor que los futuros docentes hagan los propósitos finales de la enseñanza, esto ya es sabido, y de ahí yo creo que en la formación de docentes estaría muy bien que apareciera una asignatura que se llamara la historia social de la escuela y la historia social de la formación de docentes o de los docentes, y esto deberían hacerlo los historiadores, no los pedagogos que hacen historia de la pedagogía, con la idea de intentar ver que la escuela es un elemento clave de socialización desde las revoluciones burguesas y que su papel ha ido cambiando históricamente, no tan rápido como otros cambios, porque también tiene una explicación, la lentitud del cambio muy relacionada con los elementos socializadores de las políticas educativas de los distintos gobiernos.
Otra idea que ahí va emergiendo es el peso de los recuerdos de su etapa de estudiantes no universitarios a la hora de programar una clase. Es decir, en realidad no entra en la metodología, pero casi siempre yo explicaría, yo no sé qué, y usted explique mucho, y qué ocurre con las neuronas de los muchachos, pues que sus explicaciones patinan y no impactan y por tanto no hay cambio. En consecuencia, el papel de la tradición, los saberes prácticos, la toma de decisiones sobre los contenidos y la enseñanza. La relación entre contenidos seleccionados y los saberes académicos de procedencia prácticamente no existe. No hay. Y esto es preocupante. Y a mí me preocupa, y cuando hablo con mis colegas historiadores, yo soy historiador de formación, pero de profesión soy didacta de la historia, cuando hablo con colegas historiadores y les oigo decir, es que no sé de dónde salen estos alumnos que llegan este año, no saben nada de historia, quién les enseña y qué les enseña, pues siempre uno va a recurrir a que les enseñan alumnos que han pasado 8 o 10 semestres en sus clases, donde usted les ha enseñado mucha historia, pero no les ha enseñado qué hacer con esta historia para traducirla en saber histórico. Y esta es la clave, por tanto, bueno, está muy bien, citamos a Gals, citamos Nueva Historia, citamos Nueva, y luego todo esto no importa. Evidentemente, quienes hacen el currículum tampoco. Yo siempre pongo un ejemplo que viví muy directamente. Cuando en Francia el señor François Mitterrand, presidente de la República, da un puñetazo en un Consejo de Ministros, porque la prensa de derecha está aireando que los niños franceses no saben quién era Juana de Arco ni quién era Napoleón Bonaparte, ¿qué hace este señor y qué hace el gobierno que él preside? Convoca a los historiadores de la Francia madre de la historia, y les dice, revisen lo que están haciendo, y lo revisan y deciden volver al Petit Lavis, que era un manual tradicional de historia política, y dicen a los padres, y ustedes enseñen el Petit Lavis, que es los hechos de la historia patria de la grandeur francesa, y nosotros cuando lleguen a la universidad ya les enseñaremos la nueva historia, la historia de las mujeres. Insólito, increíble. Yo lo viví directamente porque estuve en este congreso y bueno, no entendíamos nada, porque lo que habían estado haciendo hasta entonces se vinculaba mucho a formación del pensamiento, incorporación de nuevos protagonistas, de nuevos temas. Pues a partir, no recuerdo si fue en el 85-86, se dio un vuelco y la historia de Francia ha seguido siendo la historia de la grandeza, pero no la historia de la investigación, no la historia de Bloch, de Febvre y de los grandes historiadores franceses, ha sido otra cosa. La poca actuación de los contenidos según el estado de la investigación, esto también es bien evidente, y finalmente la escasa reflexión sobre los protagonistas del pasado y del presente y su relación con las experiencias de sus futuros alumnos y alumnas de secundaria. Y a mí esto me preocupa, porque quienes han investigado, quienes han pensado en la enseñanza de la historia escolar, siempre han dicho, si la historia escolar no se relaciona con la vida de los hombres y las mujeres, no impacta. Uno puede aprender hechos históricos para ir a concursos televisivos, pero uno no aplica estos hechos históricos a su vida y a la toma de decisión en los contextos en los que vive. Por tanto, tenemos un problema, y el problema puede ser que ocurrirá con el futuro del pasado. Muchas gracias. Pues allá tenemos el caso del pueblo mapuche y aquí de los chiapanecos con el ZLN, y allá una dictadura en el 73 y aquí también, aunque no se le llame así. ¿Cómo se podría abordar para el doctor Pagés estos problemas recientes en la secundaria? ¿Qué estrategia sería idónea para enseñar a los muchachos a analizar al menos esto de las dictaduras contemporáneas? Si bien es cierto que en los aprendizajes esperados que señala la SEP no los pide. Yo creo que cualquier contenido de historia y ciencias sociales es posible abordarlo desde la realidad de los estudiantes y desde las problemáticas sociales. Una categoría clave a la que se refería el profesor Pagés, ¿verdad?, tiene que ver con este rol del profesor en la sala de clase. Yo creo que es muy frecuente, ¿verdad?, que uno se encuentra con respuestas del profesorado activo en relación a las exigencias que tiene que cumplir. Ahí hay, por lo menos en mi país, hay cuestiones que juegan un rol muy relevante. Por ejemplo, las evaluaciones estandarizadas, ¿verdad?, que se convierten como en una camisa de fuerza muchas veces respecto, y que
que suelen ser más importantes que el currículum oficial, ¿verdad? Pero en definitiva, yo adhiero a lo que decía el profesor Payet y a esta categoría de el profesor como portero del currículum. Yo finalmente elijo, yo finalmente selecciono. A mí me detuve delante de mi presentación en esa diapositiva que una de mis estudiantes puso en una clase, ¿verdad? Donde, como decía, el tema era los pueblos originarios o el pueblo mapuche, pero ella lo lleva a la realidad actual. A mí me parece que, más allá del contenido de las temáticas específicas que tú preguntas, el profesor lo que tiene que tener es la capacidad de analizar la sala de clase y los estudiantes con los cuales está trabajando. Un profesor de historia tiene que saber leer el contexto. Un profesor de historia tiene que estar al tanto de lo que pasa en la realidad social, en las noticias, en la coyuntura, y desde ahí, ¿verdad? Yo diría que desde ahí empieza, desde lo que pasa fuera de la sala de clase, y luego eso lo tiene que llevar a los contenidos que realiza. Y ese es un ejercicio que me parece a mí hay que intencionar en la formación del profesor. ¿Cómo convertimos un contenido, ¿verdad?, descriptivo en una problemática, en un problema social? Que es algo que yo les digo a mis estudiantes. Pongámosle signo de interrogación a este contenido. Convirtámoslo en una pregunta, en un problema que nos haga sentido y desde ahí lo resolvemos. A mí me parece que el ejemplo que tú das es posible, es pertinente. Por supuesto que no tengo una respuesta porque tendría que estar en una sala y en un lugar específico, ¿verdad?, para saber cómo se resuelve. Y esa es la capacidad que debe tener cada profesor de analizar. Joan. Catarino, el tema de las dictaduras, justo tenemos un pequeño artículo hecho por un colega chileno para comparar la dictadura chilena con la dictadura española a través del concepto vertebrador clave, el concepto poder. Bueno, a ver, no es fácil, pero una de las cosas que habitualmente no se hace precisamente es esta historia comparada, que te pretende, digamos, distanciarte un poco de lo que ha ocurrido en tu país, pero profundizar en ello a través de la comparación con situaciones parecidas en otros lugares. Yo creo que, bueno, que trabajar temas como este tiene mucho que ver con una apuesta de una enseñanza de la historia, digamos, vinculada con la justicia social y con la democracia. Poner encima de la mesa aquellas luchas de la humanidad por conseguir una justicia social, una dignidad humana superior. Por tanto, bueno, me parece que es buena idea esta que es planteada la comparación con México, porque en realidad uno podría estudiar la historia del poder y la lucha del poder democrático desde una perspectiva temática que va un poco más allá de las historias nacionales. Es una alternativa poco usada. La historia diacrónica, la historia temática, se utiliza un poco en la enseñanza secundaria, cuando yo creo que es mucho más interesante y mucho más fácil de aprender. Yo creo que hay un problema, además, en lo que han dicho ustedes, y particularmente usted, en la propia concepción de la didáctica. La didáctica ha dejado de ser una metodología, ya no estudia solo cómo enseñar, aunque en el cómo enseñar adquiere sentido la enseñanza, sino que estudia también el para qué enseñar lo que enseñamos y por qué lo enseñamos como enseñamos. Y quizá ahí es donde quienes nos dedicamos a la didáctica aún trabajamos poco la idea de los propósitos y finalidades en el sentido de ubicar socialmente el contenido escolar. El contenido escolar como un producto de esto que se denomina la fábrica de la historia escolar y que obedece a unas intenciones políticas que no son homologables a las de la investigación histórica. Porque en medio hay esta fábrica en la cual quienes piensan en qué historia debería aprender la ciudadanía no tienen como objetivo ni la epistemología del saber histórico ni tan siquiera los últimos resultados de la investigación, sino otra cosa, que además se produce en otro contexto, con otros productos, etc. Yo diría que ahí deberíamos. Y en cuanto al tema de la responsabilidad de los docentes, es verdad, yo siempre lo he dicho, pero también creo que esto no es tanto una responsabilidad individual, sino es más políticas educativas. ¿Por qué las administraciones políticas prefieren pagar menos a su profesorado que a los médicos, o que a los ingenieros, o que a los economistas? Bueno, a ver, los docentes siguen siendo muy vocacionales. Y como usted es vocacional y le gustan los niños, pues nada, con que cobre poco y con que no sé qué, no.
reivindiquemos la Con que profesión sobreviva. como cualquier otra profesión universitaria y reivindiquemos unas condiciones laborales donde yo pueda pedir cuentas. Entonces sí, porque usted no hace lo que debería hacer. Y una última cosa, también deberíamos pedir responsabilidades a los formadores de formadores, es decir, a nosotros. Porque cada vez que en mi universidad reformamos el currículum lo empeoramos, no lo mejoramos, lo empeoramos. Y cada vez que decidimos no sé qué, siempre surge, ¿y qué hay de lo mío? Hombre, ¿cómo que lo mío? Lo mío pierde crédito, si es fundamental. No, deberíamos revisar muy bien qué es lo mío y qué es lo que realmente conviene a la formación de profesionales del siglo XX.